7:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el economista Fausto Ortiz y el economista Mauricio Pozo, exministros de Economía y Finanzas. Desde la voz de la experiencia queremos pasar revista de la economía ecuatoriana, sus perspectivas, cuánto incide la caída del riesgo país, pero también más adelante hablar de las reformas al Código Monetario sobre la designación de gerente del Banco Central del Ecuador. Con esas consideraciones, economista Fausto Ortiz, ¿cómo ve el panorama económico? ¿Cómo está el Ecuador en estos momentos? Buen día. Buenos días, saludos cordiales a ustedes, Miguel, Mauricio, la gente que escucha el programa Democracia. La situación económica pinta en la zona de recuperación. El año pasado la caída del 2% en el Producto Interno Bruto, que venía siendo parte del ciclo económico en la parte más baja, este año apunta a hacer la recuperación. Hay señales interesantes que van apoyando aquella idea. El crédito está en zona de recuperación del 12% de crecimiento con el año pasado. Los depósitos de ahorro que el Central ubica como el indicador de adelantado de crecimiento del ciclo, crece 19%. Las importaciones de materias primas también tienen una buena recuperación. Las ventas también, hay buenos indicadores de crecimiento. Todavía nos falta mucho por corregir, sobre todo en temas sociales, el tema del empleo, la delincuencia, pero en general las cifras apuntan a que será un primer trimestre positivo arriba del 1,5%. La cifra oficial la tendremos el 15 de julio, y el año completo, yo creo que hablar entre el rango que está hoy día estimado, que es el del Fondo Monetario 1,7 y el Banco Central 2,8, yo me acerco más a la cifra esperada por el Banco Central. Vamos a ver cómo se van acomodando los números en lo que va del resto del año. Bienvenido al economista Mauricio Pozo. Su primer comentario sobre la situación económica que estamos en el inicio de este nuevo periodo del presidente Noboa. Buen día. Buenos días, Miguel. Saludando a Fausto. Tal vez empezar indicando que el año anterior tuvimos contracción económica. Como todos sabemos, el país decreció 2%. Y este año, el 25, sin duda va a haber un efecto rebote, tal vez no tan intenso como fue hace años cuando pasamos del 20 al 21, pero sí para el año 25 se espera un comportamiento mejor que el que tuvimos el año pasado. Las estimaciones que se tienen al momento son de distinta naturaleza. Hay estimaciones del propio fondo, de ahí del Banco Mundial, de CEPAL, y hay algunas de carácter más privado. En todas ellas, hasta donde yo he podido revisar, los porcentajes están alrededor del 1,5, 1,7, 1,3, por ahí están. La que es más optimista es la del Banco Central, que está hablando del 2,8. Yo efectivamente creo que este año vamos a estar con un proceso de recuperación frente al año pasado, pero no veo mucho espacio para que podamos tener un crecimiento muy alto. Creo que esto va a estar alrededor del 1,5, tal vez 1,7, 1,8, no creo que se vaya más allá. Y por algunas razones, fíjese que el gobierno acaba de tomar posesión en su nuevo periodo en el mes de mayo. Lo que le queda este año para poder emprender en un empuje o en políticas que permitan una reanimación no le va a dar el plazo. Creería yo sí que si las cosas se hacen de manera adecuada podamos tener un mejor entorno y un mejor comportamiento el año 26, pero no le veo con ese dinamismo para este año. Va a haber, repito, sí, mejor comportamiento que el año pasado, pero tampoco creo que va a haber una tasa que supere el 2%. No le veo hasta este momento que tengan el lapso de tiempo suficiente como para ello. Así que por ese lado,
yo diría, tenemos ahí una situación, creo yo, no tan positiva de acuerdo a mi forma de ver, y además porque ya se empiezan a acumular algunos problemas. El cierre del año pasado fue un cierre que cumplió las metas del programa económico acordado con los multilaterales, tanto así que se dio paso a un desembolso que estaba pendiente y ampliaron el monto del apoyo en $1.000 millones por parte del fondo. Pero en estos meses del año 25 hay una suerte de retroceso, pongámoslo en esos términos. Se han acumulado atrasos por 1.500 millones en los primeros meses, y obviamente empieza a sentirse también el impacto de los anuncios de campaña. Los números mal contados probablemente apuntan a unos $600 millones que tienen que financiar también. Entonces, todo esto, creo yo, confluye a que tengamos un año menos malo, pongámoslo así, que el año pasado, pero tampoco creo que sea un año que nos permita una franca recuperación. Economista Fausto Ortiz, el tema de la caída del riesgo país, ¿cuánto ayuda, por ejemplo, para el acceso a los créditos, si hay necesidad, e incluso la gira que quisiera que lo comente, que va a hacer el presidente y que empezará con su contacto en Beijing con el presidente de China, Xi Jinping? Sí, el riesgo país, ayer se ubicó más o menos en 875 puntos. Es un buen nivel si uno lo compara contra 1.900 puntos que estuvo en la época electoral. Es mal nivel si uno lo compara contra el nivel que llegó a estar allá por diciembre de 2017 con el presidente Moreno, que estuvo por debajo de los 500 puntos. El nivel actual de los 875 puntos implica que Ecuador, si quisiera buscar financiamiento internacional en bonos de deuda externa, estaría consiguiendo plata arriba del 12 o el 13%, lo cual de alguna forma limita la posibilidad de conseguir recursos, porque eso, a esos niveles de tasa podría estar reñido hasta con el tema constitucional, al tener que conseguir financiamiento más caro del que está pagando. Y entonces el riesgo país va a tener alguna mejoría más fuerte cuando en el 2026 ya el Ecuador empieza a pagar el primer vencimiento del bono 2030, que más o menos será unos $600 millones. Y ahí entonces pasará de la teoría a la práctica, del si te quisiera pagar al que en verdad te pague, y eso puede hacer que se reduzca drásticamente el riesgo país, y quizás el 2026 sea el año para poder regresar a los mercados internacionales. Las visitas oficiales del presidente a China pueden traernos un aplazamiento de la deuda con China, que en este momento debe estar bordeando los $2.300 millones, y que tienen pagos en estos siguientes meses, que ya son los últimos pagos con China. Podría también llegar a un escenario ideal de decirle, canjeemos esa y extingamos la deuda, y que hazte cargo de Coca-Cola Sinclair, que aparentemente forma parte de las propuestas que el gobierno está llevando a China para ver cómo esa obra, que todavía no es recibida localmente, puede quizás ser administrada desde allá. Habrá que analizar los pros y los contras de aquello, pero vamos a ver si son los resultados con la visita con China. Ahora, no solo posibles nuevos créditos, sino, economista Ortiz, inversiones, captar inversiones, porque anunció para la región una inversión de 9.200 millones la República de China. Sí, pero yo no creo que Ecuador entre en este campo de inversiones de China, más allá de los proyectos mineros que pudieran haber, o proyectos petroleros, que ya en el pasado algunas empresas chinas habían atendido aquí localmente. Yo no creo que el gobierno ande buscando abiertamente y frontalmente inversiones chinas. Hay también un tema geopolítico que revisar. Entonces, yo creo que más la intención del gobierno debe ser solucionar algunos problemas que tenemos abiertos, que es el caso de la hidroeléctrica,
que no se ha recibido, solucionar problemas de el crédito y la preventa petrolera, o el compromiso de venta de petróleo con China, que todavía eso está extendido hasta por allá unos 2 o 3 años, y ese tipo de cosas pueden ser las que pueden irse corrigiendo. Economista Mauricio Pozo, este tema de la incidencia del riesgo país, el acceso a créditos, y luego para que comente la visita del presidente Noboa a China. La relación con el mercado internacional medido a través del riesgo país muestra una mejoría sin duda. Tener cerca de los 900 puntos es obviamente mejor de lo que tuvimos tiempo atrás, que estuvimos por cerca de los 2.000 puntos, pero tampoco quiere decir que es un nivel que nos permite acceder a los mercados de manera adecuada. El precio que tendríamos que pagar es un precio hasta políticamente impresentable, y eso no daría, al menos con ese nivel, el espacio como para poder acceder a los mercados de capital. Como anotó Fausto, efectivamente, el que pueda darse el cumplimiento de los vencimientos que se empiezan a vencer el año 2026 puede abrir la puerta para que el riesgo país siga bajando. Sigue siendo elevado, como anoto, y esto no, por el momento nos impediría, pero la caída es positiva por tendencia. Habrá que ver cómo cerramos el presente año en algunos indicadores. Habrá que ver cómo se maneja el tema de financiamiento para el próximo año en materia de deuda, y de ahí pues colegir qué podría estar aconteciendo con el tema del riesgo país. En el asunto de la relación con China, esa es una relación bastante delicada, lo pondría en esos términos. Con ellos tenemos abiertos algunos frentes. Por un lado, hay un acuerdo comercial, de libre comercio, digamos, que creo que fue bueno, creo que es favorable, creo que es un mercado importante para el comercio exterior nuestro, y es una economía tan grande, la segunda economía del mundo, que nos abre unas oportunidades significativas, creo yo, en ese mercado. En segundo lugar, hay algunos proyectos financiados por ellos que no se han cerrado. El Coca-Cola es uno de ellos. Eso tiene que delimitarse. También existe una incomodidad por la pesca cercana a Galápagos que se dio de embarcaciones de ese país hace poco tiempo atrás. Entonces es una relación, y encima es el principal acreedor de deuda bilateral. Entonces tenemos, como menciono, algunos elementos que circundan la relación con ese país, y no me parece mal que haga presencia el gobierno, el presidente y su equipo para buscar una relación más adecuada. Lo que sí es verdad es que sí existen alternativas, por ejemplo, de reemplazo de deuda bilateral o de buscar mejoras ahí. Se firmó un acuerdo con el DFC de Estados Unidos a inicios del año 21, que ahí se abre una opción. Esa es una forma. Esa deuda yo creo que se puede conseguir que esté presente en mejores condiciones. El mercado de comercio que hablamos no le cerraría las puertas al financiamiento, tal vez en condiciones distintas sin duda, pero no le cerraría las puertas, y tal vez pensar en algún tipo de inversión que no sé si está en la mente del gobierno. Supuestamente que sí, pero eso no se verá sino en los hechos, porque se han hecho muchas visitas, se han hecho muchos anuncios, y finalmente los proyectos no han tenido todavía respuesta. Y claro, algo que conspira mucho contra todo lo que estamos conversando es el ambiente de inseguridad interna. Es muy complicado atraer inversión extranjera de cualquier parte, no solo de la China, cuando existe un clima de inseguridad y de violencia como el que todavía lamentablemente tenemos. Así que yo le pondría más o menos en ese entorno la relación con ese país. Y el tema de inversiones, economista Mauricio Pozo, con China, sí ha anunciado destinar más de 9.000 millones para la región. En el caso ecuatoriano, ¿pudiera haber una expectativa?
Bueno, ya estuvieron ellos en algunos proyectos en el pasado. No estaría seguro, por las razones que cito, que pueda darse hacia adelante. Las relaciones son también diplomáticas, hay una relación geopolítica con ellos, pero tenemos al mismo tiempo la relación con Estados Unidos y, como sabemos, la relación entre esos dos grandes del mercado mundial no es la mejor. Entonces ahí Ecuador tiene que preservar buenas relaciones con ambos y tratar de generar condiciones para atraer inversión. Pero yo le veo, por el momento al menos, un ambiente no tan adecuado, pongámoslo así, para que haya presencia de inversión extranjera, en especial por el ambiente de inseguridad que tenemos. Pero ojalá esto mejore y pueda haber presencia de este indicador, que es uno de los de mayor debilidad que tenemos aquí en el país. Quisiera plantearles un tema que está en debate en la Asamblea Nacional y que, como bien publicara el portal Primicias, daba cuenta sobre una reforma al Código Orgánico, Código Monetario y Financiero, que respecto de la designación del gerente general del Banco Central del Ecuador. Actualmente, esta autoridad es designada por la Junta de Política y Regulación Monetaria para un periodo de 4 años, renovables por una sola vez. La reforma al artículo 50 del Código fue incluida en el informe para el primer debate del proyecto de ley de integridad pública, que se presume la próxima semana sería debatido y posiblemente aprobado. ¿Cómo ve este tema de la reforma? Partiendo de un hecho, ¿se garantiza autonomía del Banco Central del Ecuador con la designación del presidente de turno que esté, cualquiera que esté fuere? A diferencia de lo que ocurre con otros países como el Perú, donde ha habido una sólida institucionalidad y autonomía. Economista Ortiz. Sí, definitivamente hay que precautelar la independencia del Banco Central, que no sea una dependencia más del Ejecutivo, que responda al Ejecutivo, porque el Ejecutivo lo nombró y el Ejecutivo lo podría cambiar y podría volver a poner a alguien que quiera cumplir las instrucciones del Ejecutivo. Eso yo creo que es importante precautelarlo, ¿no? El hecho es que pongan, que salga de otra dependencia, algo adicional le brinda, o sea, no es tan directa la relación y vinculación con el Ejecutivo. Sin embargo, eso yo creo que la Asamblea tendrá que hacer reflexionar claramente la importancia de mantener la independencia del manejo del Banco Central, porque mañana eso pudiera estar cambiando. Si que la idea es quitar independencia, entonces quizás mañana también puedan estar pensando en cambiar leyes en donde den pasos atrás lo que se ha bloqueado de la posibilidad que el Ministerio de Finanzas le pueda quitar la plata del Banco Central, y que eso ocurrió en el pasado y nos causó algunos problemas. Entonces, yo creo que es importante mantener esa independencia y pasar el mensaje de que el gobierno actual defiende la independencia central y también defiende que no pueda tomar recursos del Banco Central para sus usos presupuestarios. Es decir, la reforma no aporta al fortalecimiento de una autonomía del Banco Central del Ecuador. No, claramente no, porque si mañana yo pongo a un cercano mío bajo el Banco Central, también bajo mis instrucciones, entonces aquello no le da autonomía. Así creo que es importante mantener conceptualmente la autonomía desde la misma designación del funcionario. Economista Mauricio Pozo, este tema de la reforma dentro del proyecto de ley de integridad pública que con el carácter de urgente en materia económica enviara el presidente a la Asamblea está en debate, en donde se abordan diferentes temas, pero el relativo al nombramiento del gerente del Banco Central del Ecuador directamente por el presidente en lugar de la Junta de Política y Regulación Monetaria, ¿cómo ve usted? Fíjese algo, Miguel. El Código Monetario y Financiero en la última reforma que se hizo fue en enero del año 2021. Eso se denominó, recordará, Ley de Defensa de la Dolarización. Yo estaba en funciones públicas en ese momento y lo que se buscaba era precisamente defenderle al Banco Central
y a las reservas internacionales para que no se repita lo que ya se hizo años atrás, que se tomaron recursos de las reservas y se expandió el balance del Banco Central para aumentar el gasto público. Ese proceso significó en su momento 8,000 millones de dólares. No fue una cifra pequeña. Y eso se incluye dentro de la deuda interna y es algo que se está gradualmente pagando. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? El Banco Central, a mi criterio, antes de eso, en esa ley también se introdujo una normativa estableciendo algo que yo no estuve de acuerdo, pero perdí ahí un poco la pelea, pongámoslo así, porque se crearon dos juntas de regulación, la Junta de Regulación Monetaria y la Junta de Regulación Financiera. La primera es el directorio del Banco Central, la segunda se encarga del tema bancario. Y yo les comenté en su momento, sobre todo a los multilaterales, que eso no era conveniente porque el Ecuador no es Suiza. Y aquí si le metes dos juntas de regulación va a haber problemas de competencias, va a haber problemas de responsabilidades. La Junta de Regulación Monetaria tiene su infraestructura técnica, que es del propio Banco Central, pero la otra no. Y lamentablemente acerté. Esa cosa no funciona como está. Para empezar, por lo tanto, debería establecerse una sola junta de regulación sobre bases técnicas y que se apoye en el andamiaje que le puede dar el Banco Central. Ahora bien, el otro elemento es que el Banco Central guarde su autonomía y su independencia. Lo que ha pasado en Chile durante toda una etapa democrática, lo que ha pasado en el Perú. El presidente del Banco Central del Perú, que yo le conozco, el señor Julio Velarde, está 20 años sentado ahí, un poco más. Y se han caído los gobiernos y el señor sigue ahí. Claro, y eso ha sido hay 6 presidentes procesados, 2 presos. Así es. Y el Banco Central incólume con la autonomía. Y el riesgo país de Perú. Imagínese, Miguel, la valía que tiene esto. Que el Perú se dio el lujo, porque esa es la palabra, de emitir deuda en soles en el mercado internacional pagando tasas del 4%, obviamente gracias también a su nivel de riesgo, país que está por debajo de los 200 puntos, pero eso de alguna manera responde al tema de la independencia del Banco Central y la autonomía, y se ha mantenido la economía bastante distante del vaivén político que ha habido en el Perú. Por lo tanto, para responder la pregunta inicial, a mí no me parece que la nominación del gerente por parte del presidente sea una decisión adecuada. Me parece que esto puede dar lugar a una invasión en esa autonomía del Banco Central. El Banco Central tiene que cumplir lo que se llama en teoría económica el tercero confiable. ¿Qué es el tercero confiable? Es una institución que no sea ni el sector privado ni el gobierno, que provea de información macroeconómica para que se tomen las mejores decisiones. Pero esa autonomía viene por la independencia y por el nivel técnico de la misma. Y que haya la nominación hace mucho más difícil eso, porque va a haber una dependencia hasta jerárquica. O sea, ¿quién va a ser el jefe del gerente del Banco Central? El presidente, el que le nombra, que en este caso es el presidente de la República. Entonces, yo esto no le veo como una decisión adecuada. Es más, me preocupa también la relación del programa con el fondo. No sé cómo le ve el Fondo Monetario esta iniciativa por parte del gobierno. Ya me imagino que se encargarán de aclarar el tema, pero esa es mi primera reacción en cuanto a esta intención de nominar el gerente por parte del presidente. Economista Fausto Ortiz, ¿le volvería más dependiente al gerente del Banco Central del Ejecutivo? Y esto generaría inestabilidad. Cambia el gobierno a los 4 años y puede cambiar al gerente del Banco Central, en lugar de que haya estabilidad y confianza desde el Banco Central del Ecuador. Claro, porque un gobierno nuevo va a decir, ese gerente obedece al gobierno anterior, por lo tanto cambiémoslo, estaríamos en esta inestabilidad cuando lo que requerimos es un proceso más estable, más tranquilo, en independencia con el Banco Central. El actual gerente ha completado un buen periodo de tiempo, no ha marcado
ninguna posición de sumisión sobre el gobierno anterior. Ha marcado independencia, se ha manejado muy bien, ha sido bastante operativo, técnico, y ha defendido los conceptos que la banca central requiere, que es que sus recursos los puedan manejar en las reservas internacionales, las puedan manejar adecuadamente, alejados de requerimientos políticos. Yo siempre pongo el ejemplo que estoy en contra de lo que está ocurriendo actualmente, que es, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Inversiones o el que decide las inversiones de la Seguridad Social es el ministro de Finanzas. Ahí, por ejemplo, también deberíamos encontrar alguna independencia. No puede ser que el ministro de Finanzas, que necesita recursos, sea el que diga a qué tasa, a qué plazo el portafolio de la Seguridad Social debe comprarlo. Entonces, esa independencia también debería irse trabajando. No podemos hacer la vida fácil al Ministerio de Finanzas de no corregir ciertas cosas para buscar plata en el exterior, sino dejar las cosas así como están, porque yo puedo conseguir plata o de la Seguridad Social o del Banco Central en su momento. Esos tipos de cosas hay que ir cambiando, ajustando, y meter al Banco Central en esta suerte de un empleado adicional del presidente de la República es una muy mala idea. Y el otro tema, economista Fausto Ortiz, que también ha generado reacciones, la existencia de las dos juntas de regulación, una monetaria y otra financiera, como determinó la Ley de Defensa de Dolarización en abril del 2021. ¿Cuánto incide esto? ¿Debiera cambiarse una sola junta? ¿Qué debiera ocurrir? Lo mencionó Mauricio, y lo visionó desde el arranque, cuando la ley estaba por corregirla. Yo creo que podría trabajarse con una sola junta, y el directorio, si quieren, el directorio del Banco Central, cambiarlo, como era en el pasado, quizás cambiarlo, pero sí, quizás una sola junta podría ser mucho más sencilla la labor de la política económica, política monetaria, la política bancaria. Entonces, yo creo que ahí también podría haber un cambio positivo en ese campo. ¿Qué piensa, economista Mauricio Pozo, la existencia de las dos juntas de regulación, una monetaria y otra financiera, como se determinó en la Ley de Defensa de la Dolarización abril 2021? Bueno, el razonamiento es el mismo, Miguel. Creo que fue un error que se formen dos juntas por todas las razones que he anotado, y creería yo que si va a haber un cambio, probablemente una idea más, yo diría, adecuada sería que exista una sola junta de regulación con independencia del gobierno y con el soporte técnico necesario para que pueda actuar. El directorio del Banco Central es absolutamente compatible con roles de manejo del sector financiero, que es donde está la actual Junta de Regulación Financiera, y yo creo que lo podría hacer. Y creo que es una oportunidad adecuada para poder corregir el error del pasado. Personalmente creo que el Fondo Monetario ha cambiado su lectura de este tema. Claro, si me permite, porque inicialmente el cambio. Economista Mauricio Pozo, porque inicialmente esto fue resultado de una asesoría del Fondo Monetario Internacional para crear esas dos juntas. Sí. ¿Usted cree que ha cambiado ese criterio? Yo estuve en ese momento en el ministerio y fue parte de las peleitas que tuvimos con el fondo. Es decir, yo no estaba de acuerdo con eso. A la final pasó la ley en el grueso, y recuerde que estábamos vísperas de un proceso electoral y había una gran preocupación de quién iba a ganar las elecciones y qué podía hacer ese que gane las elecciones. Entonces era importante que la ley se apruebe, y se aprobó, que fue creo yo, en el saldo absolutamente positivo, pero se fueron problemas como el que estamos conversando, el tema de las dos juntas de regulación. Yo he venido conversando con el Banco Mundial, con el Fondo, desde esa época en reiteradas ocasiones, y les veo como que ahora están mucho más abiertos, mucho más flexibles, como para buscarle un cambio a esa normativa, en este caso puntual, con el establecimiento de una sola junta de regulación. Ojalá no me equivoque, pero creo que hay esa posibilidad,
y ojalá puedan hacer esos nuevos cambios que creo que podría ser sano. En definitiva, quisiera decirles, en la actual situación de la economía ecuatoriana, ¿hay buenas perspectivas o simplemente, economista Fausto Ortiz, la situación sigue siendo incierta frente a este panorama con un déficit fiscal todavía alto? Sí, si uno lo mira hoy día, como están las cosas, tal cual en la situación, hay buena perspectiva de que la economía pueda, en mi criterio, pegarse al 2.8% del gobierno. Sin embargo, si es que el gobierno en el segundo semestre decide incorporar algún tipo de impuesto para mejorar sus ingresos fiscales, entonces eso cambiaría drásticamente el escenario. Hoy día la economía está en un proceso de rebote, el crecimiento se empieza a sentir ya, hay buenos datos, ventas, importación de materias primas, crecimiento de depósitos, el precio del petróleo también está acompañando algo esta situación de recuperación. Pero si en el camino el gobierno se desespera porque le falta plata para cerrar la brecha fiscal, que quizás sea este año 4.000 millones de dólares o quizás un poco más, o que quiera hacer, que necesite plata para hacer más obra, que está bastante rezagada la inversión pública frente a los años anteriores, entonces el gobierno podría cometer el error de pasar un impuesto y eso frenar la economía. En ausencia de ese, para mí, ese error de poner impuestos adicionales en este 2025, que es un año de recuperación, la economía podría estar apuntando hacia un crecimiento arriba del 2% y yo me he pegado al número del Banco Central, ese 2.8. ¿Cree usted que esa meta se puede mantener o no? Yo creo que sí, yo creo que es más fácil de lograr un buen número, el 2.8 de este año 2025. Para el 26 ya, al tener un nivel más alto, superarlo va a ser más complicado y entonces ojalá logremos estabilizarnos en un crecimiento al menos arriba del 2,5%, que no nos sirve mucho para lograr la recuperación de indicadores que quisiéramos en la parte social, pero al menos nos deja ya fuera de este periodo bastante malo que viene desde antes de la pandemia, quizás de 2017 para acá, 16, 14 para acá, en donde la economía no ha crecido ni siquiera 1,5% como promedio. Entonces, vamos a ir viendo cómo va este año y la parte relevante es que el gobierno no vaya a poner impuestos innecesariamente. Está bien que el gobierno avance en la tarea de ver cómo logra que empresas que venden sus acciones por fuera de bolsa y hacen sus transacciones privadas, no están poniendo los precios reales, ahí poner impuestos, está bien. Que si aquellas personas que no han pagado el ISD, pasando su correo y cobrarles, está bien. O sea, esas gestiones son adecuadas, esas gestiones ayudan en el sentido que aquel que sí paga impuestos, entonces ve con buenos ojos que esté cobrándolo a los que no pagan impuestos. Pero de ahí poner un impuesto adicional para los que paguen siempre los que están pagando impuestos, puede frenar la economía y eso no creo que valga la pena hacerlo, intentarlo en este 2025. En definitiva, economista Mauricio Pozo, ¿usted ve una perspectiva positiva el tema del déficit fiscal y el crecimiento económico con la meta del 2.8%? Nosotros no sabemos todavía con precisión cuál va a ser el nuevo programa ajustado al acuerdo con los multilaterales. Ahí yo creo que van a tener que redefinir algunas metas y algunas reformas. Ahí sabemos que está incluido, por ejemplo, la provisión de información de una auditoría externa para Petroecuador, por dar un ejemplo, y también va en la línea de el análisis actuarial de la seguridad social, con datos al 24, si no me equivoco. Pero las otras reformas no sabemos. Y dentro de eso sí estaba el tema tributario. Me parecería un error que en estas condiciones que estamos buscando todos que el país se recupere
imponer una reforma tributaria con aumento de tasas impositivas. Si hay alguna reforma que amplíe la base de contribución, es decir, que si hay sectores de exentos y que tienen que entrar al circuito tributario, que lo hagan, pero de ahí a pensar en aumentos de tasas, impuesto a la renta o IVA, alguna de esas alternativas, me parecería que es un error. Sin embargo, como mencioné antes, Miguel, yo soy un poquito menos optimista que Fausto. Yo no creo que la economía vaya a crecer a ese ritmo. Yo me pego más a las otras estimaciones que hablan de un crecimiento del 1.5, 1.7, cerca del 2, no creo que pase del 2, ojalá me equivoque y que sea de 4, pero no le veo el espacio para ello en el tiempo que queda, a pesar de que hay algunos indicadores que efectivamente no son malos. El aumento de las ventas, pero las ventas tampoco es el PIB. Esto es un pase de mano, el PIB es aumento de bienes y servicios finales. Y hay que ver, pero por ejemplo, de la caída de las importaciones que tuvimos el año pasado, ahora vemos una mejor evolución. Pero por el momento esa es mi lectura de lo que podría registrar la economía el año en curso. Muchas gracias por este análisis económico, la situación del país y sus perspectivas. Y este tema que está en análisis en la Asamblea Nacional sobre el cambio de designación del gerente general del Banco Central del Ecuador. Muchas gracias a los economistas Mauricio Pozo y Fernando Ortiz para hablar de estos temas. Fausto Ortiz, perdón. Fausto. Gracias, muy amables. Ok, chao. Gracias. Con esto cerramos este debate sobre la situación de la economía ecuatoriana. 8:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Vamos a analizar los temas de Quito, tema del Estadio Olímpico Atahualpa, el tema qué pasa con la recolección de la basura en la capital. Invitados los concejales Fidel Chamba y Andrés Campaña. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión democrática.